¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Pedro Miguel Chávez Medina, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Vamos a ver ahora el tema de, bueno, la unidad de número 3, que es análisis de varianza, y vamos a empezar con el tema de análisis de varianza de un factor. Y empezaremos con las definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Número uno, que la distribución F no es simétrica. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, podemos notar que no es simétrica, sino que está sesgada hacia uno de los extremos. No, no está distribuida hacia ambos lados. Número dos, los valores de F no pueden ser negativos. Como podemos ver, están valores aquí únicamente positivos. Y pues evidentemente después del cero, ¿no? El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter las pruebas de hipótesis de tres o más medias poblacionales son iguales. H0 o hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a la media 2 y a la media 3, y la hipótesis alterna dice que son diferentes entre ellas. Un valor de P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medidas. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Y dice estadístico de prueba F pequeño, valor P grande. Estadístico de prueba F grande, valor pequeño. Esto que ahorita lo vamos a ver en la práctica, igual gráficamente, pero podemos identificar rápidamente con un valor de P si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. En este caso, como dice aquí, menor a 0.0, bueno, un valor de P pequeño. En este caso, si nuestro alfa fuera menor a 0.05, pues nos dice que vamos a rechazar la hipótesis nula de que existe una igualdad de medidas. Si el valor de P es alto, no tenemos la evidencia necesaria para poderla rechazar. El análisis de varianza ANOVA es un método de pruebas de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados en base en un tratamiento o factor que se caracteriza que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. ¿Cuáles son los requisitos para el análisis de varianza? Bueno, los requisitos son los siguientes. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianza aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. La fuerza, en G de fuerzas G. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerzas G. Una palmada en la espalda es equivalente a 4.1 Gs. Desplomarse en una silla es equivalente a 10.1 Gs. Y bajar un escalón 8.1 G. Ahora, utilice las mediciones de desaceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y nivel de significancia y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. En este caso, pues nuestra hipótesis nula habla de que son iguales, ¿no? Nuestra hipótesis alterna en este caso sería que fuesen diferentes. Ahora,
Ya tenemos aquí abierto el Minitab. Tenemos aquí los datos. Tenemos autos compactos, medianos y grandes. En este caso, lo primero que vamos a hacer para saber, para poder hacer esta prueba es realizar un test de igualdad. Esto para saber si las desviaciones estándar son muy diferentes. En caso de que fueran muy diferentes, no se pudiese hacer este test, ya que pudiera haber mucho ruido en los resultados. Vamos a irnos a estadística, vamos a seleccionar ANOVA y vamos a seleccionar test de igualdad de varianzas. Vamos a seleccionar, en caso que hubieran estado en la misma columna, pues seleccionamos esta. En este caso están en columnas separadas. Vamos a seleccionar las tres: compactos, medianos y grandes. No se mueve nada, vamos a dar OK. Y aquí tenemos la gráfica de la prueba de igualdad de varianzas. Como podemos notar, tenemos un valor de P de 0.979 y un p-value en una prueba que se llama Levens Test de 0.88. En este caso pues es un poquito más sensible. Y aquí tenemos el método que se utilizó. Nuestra hipótesis nula sería que todas las varianzas sean iguales. La alterna que al menos una de las varianzas es diferente, con un grado de significancia, un nivel de significancia de 0.05. Con un nivel de significancia del 95%, tenemos lo siguiente: autos compactos. En nuestra muestra fue de 10 automóviles, una desviación estándar de 4.39 y un intervalo de confianza de 1.84 a 13.81. A su vez, autos medianos tenemos de igual manera con autos grandes. También nuestra muestra es de 10. En el caso de los medianos, una desviación estándar de 4.35, un intervalo de confianza de 2.34 y a 10.62. En el caso de los grandes, 4.61 su desviación estándar y un intervalo de confianza de 3.03 a 9.23. Y lo tenemos aquí, de hecho. Lo tenemos aquí ubicado. En el caso de los compactos, como podemos ver, el intervalo de confianza es más grande que los dos siguientes. En este caso, visualmente podemos determinar que existen diferencias, pero se encuentran alineados de alguna manera. Entonces, en este caso, pues no podemos. De hecho, ¿qué dice? Si los intervalos no se traslapan, las desviaciones estándar serían significantemente diferentes. En este caso, pues sí se traslapan, por lo que no podemos. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y tenemos paso a hacer la prueba. Vamos a cerrar esto y vamos a reducir aquí. Y ahora vamos a realizar lo que es ahora sí bueno, en este caso algo que no dijimos es que nuestros valores de P son muy altos. En este caso son altos y diferentes a 0.05, que es nuestro nivel de significancia, por lo que dijimos que no podemos rechazar la hipótesis nula ni aceptar la diferencia. Vamos a irnos ahora sí a estadística, ANOVA, y vamos a seleccionar One Way. En este caso vamos a elegir que están en columnas separadas. Ahí está. Y como respuesta, las tres opciones. En este caso, nuestro nivel de confianza es 95%, nos lo dice el problema. Nuestro nivel de significancia es 0.05, el de confianza pues sería el 95%. Comparaciones, vamos a pedir todas. Vamos a dar OK, resultados todos y no vamos a guardar ningún dato, vamos a darle OK. Y aquí lo tenemos, vamos gráfica a gráfica. En este caso tenemos lo que es el intervalo de las tres medias. Podemos ver que sí existe una diferencia entre estos intervalos. En este caso pues es visualmente pudiéramos decir que existen diferencias, pero pues no es contundente como para aceptar la hipótesis nula. En este caso vamos a irnos con la
la prueba de Turkey, por ejemplo. En la prueba de Turkey tenemos aquí lo siguiente. Dice, si el intervalo no contiene el 0, entonces significa que las medias son significantemente diferentes. Como podemos ver en el caso de la comparación entre autos grandes y compactos, no pasa por el 0 y se mantienen en números negativos. En este caso pudiéramos de nuevo decir que existen diferencias. En el caso de la prueba HSU en simultánea tenemos lo mismo. Dice, si el intervalo contiene 0 como punto final, corresponde a que en las medias son significantemente diferentes, y como podemos ver en la comparación entre autos grandes y compactos, pues su punto final es el 0. Por lo cual, pues desde aquí ya pudiéramos determinar que existen diferencias. Y podemos seguir con los demás. En la prueba de Fisher, lo mismo. Si el intervalo no contiene el 0, y si lo vemos evidentemente como una recta, como lo tenemos aquí, al decir que no contiene 0 es que no pasa por el 0 y se queda en números negativos. Por lo que pues pudiéramos determinar que sí existe una diferencia. En la prueba de Dunet, como podemos ver, solo hace 2 comparaciones, pero esas 2 comparaciones toma un valor como valor de control. En este caso los autos compactos, la muestra de control, y lo compara con autos medianos, y la misma muestra de control la compara con autos grandes. Y aquí también dice lo mismo. Si el intervalo no contiene el 0, correspondientemente significa que existe una diferencia significante con la medida de control. Entonces vamos a guardarlo y vamos a irnos al pergamino. Y aquí tenemos todos los datos que nos dio. Esto ya lo analizamos, la prueba de igualdad. El one way ANOVA, el método aquí nos dice la hipótesis nula es que todas las medidas son iguales. La hipótesis alterna, que al menos una medida es diferente. El nivel de significancia es 0.05. Nivel de igualdad, la igualdad de varianzas se asume por el análisis. Y luego el factor, el análisis, aquí tenemos la desviación estándar ajustada, la media ajustada, y nuestro valor de P es de 0.028. Como podemos ver, en caso de tener un valor de P menor a nuestro nivel de significancia, un valor de P menor, como nos dice aquí, cuando es un valor de P, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces, desde aquí, analizando el valor de P, ya podemos determinar cuál es la respuesta al problema que tenemos. En este caso, también pudiéramos analizarlo de la siguiente manera. Como ya dijimos, pudiéramos irnos a nuestra prueba de, por ejemplo, nuestra prueba de HSU, o nuestra prueba de Turkey, por ejemplo, e irnos al intervalo de confianza. Si nuestro intervalo de confianza, una señal de que existen diferencias, es que si nos vamos al intervalo de confianza y hay un intervalo en el que no pasa por el 0 el intervalo, pues ya en automático sabemos que existen diferencias. Y aquí lo podemos ver con el valor, nuestro valor de P. En este caso nuestro valor de P es mayor a 0.05, y si pasa por el 0, luego este también es mayor a 0.05 y pasa por el 0, y en el que no es mayor a 0.05 no pasa por el 0. Por lo cual tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que existe diferencias entre estas muestras que provienen de diferentes poblaciones, que son el auto compacto, mediano y grande. Existen diferencias. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente: a continuación
Se presentan los datos de las lesiones de cabeza de los maniquíes. Para pruebas de choque se utilizan unidades de medida HIC por las siglas Head Injury Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, vamos a pasar estos datos a Minitab y ahorita volvemos. Bueno, ahora ya tenemos aquí los datos. Tenemos los 10 autos para la comparación. En el caso de compacto, mediano y grande. Vamos a hacer los mismos pasos. Vamos a irnos a estadística, ANOVA, y vamos a irnos en el test de igualdad, de varianzas. Vamos a seleccionar en este caso estadística, ANOVA, test de igualdad, columnas separadas. ¿Por qué no están? Ay, no sé por qué. Es porque esta columna. Listo. Los copié mal ahí. Vamos a hacernos estadística, ANOVA, y vamos a irnos a test de igualdad. Están columnas diferentes y respuestas. ¿Por qué no deja? Cancelar. Debería dejar aquí. Estadística, ANOVA. Listo. Ya deja, controlé. Vamos a irnos aquí. Y compacto, mediano y grande. Vamos a OK. Y aquí lo tenemos. Tenemos nuestro nivel de confianza. Un nivel de confianza del 95%. Tenemos un valor de P de 0.120 y uno en la prueba del events de 0.173. Esto nos indica que es mayor que 0.05, que es nuestro nivel de confianza o nuestro alfa. Por lo que cuando este es mayor, hay que recordar que lo tenemos. En caso que sea mayor, no rehace la hipótesis nula de igualdad de medidas. Entonces quiere decir que no tenemos la evidencia suficiente. Vamos a ver aquí. Tenemos, en el caso del compacto, tenemos una desviación estándar de 79 con un intervalo de confianza de entre 49.44 a 168.127. En el caso del mediano, una desviación estándar de 102.8, intervalo de confianza de 72.46 a 191.77. En el caso del grande, una desviación estándar de 175.26 y un intervalo de confianza del 98.78 a 408.82. Y si podemos notar, en el caso de el grande tenemos una desviación estándar, un intervalo de confianza más amplio que los otros dos, y no podemos determinar que son muy diferentes, pues básicamente porque hay un punto en el que coinciden, ¿no? Vamos a irnos a estadística, ANOVA y One Way. Vamos a seleccionar que están en cada columna, seleccionamos todos y vamos a darle OK.
disculpa. Comparaciones. Vamos a abrir todas las comparaciones y las pruebas al 95%. Vamos a darle OK. Tenemos aquí nuestro intervalo de las tres medias. De hecho, podemos notar que a diferencia del anterior, este está un poquito más controlada. La gráfica se encuentran más. Las desviaciones estándar se encuentran en intervalos muy parecidos. En el caso del HSU en simultáneo, al 95% tenemos que los intervalos, ninguno tiene el 0 como un punto final, lo que significaría que son parecidas las desviaciones estándar en este caso. En el caso que fuera, o en el caso contrario, si alguna tuviera como punto final el 0, pues nos diría que son diferentes las medias. En el caso de la prueba de Dunet, ya sabemos, toma una muestra como muestra de control, en este caso la del compacto, y la compara con el mediano y con el grande. Como podemos ver, el intervalo contiene 0, por lo que no son diferentes. En este caso, de hecho, son similares, casi idénticas los intervalos que tienen estas dos comparaciones. Vamos a irnos a la prueba de Fisher. En el caso de la prueba de Fisher, y la prueba de Turkey, podemos de hecho verlas al mismo tiempo. No son muy diferentes. La única diferencia es que uno tiene es un poquito más sensible a los datos, pero básicamente nos dice lo mismo. Si el intervalo no contiene 0 de las correspondientes medias, significa que son diferentes. En este caso, en el caso de las tres comparaciones, de los intervalos, todos contienen el 0. Como podemos ver, todos se pasan por el 0, por lo que podríamos determinar que son, o aceptar la hipótesis nula. En este caso, tenemos que todos nuestros valores pasan por el 0 en el caso de vamos a ir a la prueba de Turkey aquí. Todos nuestros valores pasan por el 0 y tenemos una prueba en nuestro p-value que es mayor a 0.05. Hay que recordar, nuestra hipótesis nula es que son iguales y la hipótesis alterna es que al menos una es diferente. En este caso, nuestra hipótesis, como nuestro valor de P es mayor, en el caso que fuera diferente, tendremos la evidencia para rechazar la nula y aceptar la alterna. En este caso, como es mayor nuestro valor de P, nuestro nivel de significancia, quiere decir que aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna de que sean iguales. Y en el caso de lo que nos pide el problema, dice: utilice el nivel de significancia para someter a prueba la hipótesis nula de que las categorías de automóviles tienen la misma media. En este caso, pues sí. Y luego los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Esto de que los automóviles grandes son más seguros, pues podemos determinarlo quizá con el intervalo por el intervalo quizá, pero en este caso, como todos nuestros valores de P de los tres intervalos, las tres comparaciones son mayores a nuestro nivel de significancia, no tenemos la evidencia suficiente para determinar que el auto grande sea más seguro que los compactos. Entonces, básicamente eso sería todo de este problema. Los datos que nos entregan pues no nos dan la evidencia para aceptar esta pregunta o esta afirmación de que sean más seguros los autos grandes. Y vamos con el siguiente tema. Ahora vamos con el tema de análisis de varianza de dos factores.
Y vamos con las definiciones. Dice, existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, con los datos muestrales clasificados con base en una variable renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y el efecto del factor de columna. Los requisitos son los siguientes. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Esto quiere decir que si tenemos dos categorías, pues tienen la misma cantidad de muestras o el mismo tamaño de muestra. Como en este caso que tenemos que el auto extranjero y son 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes, nacional 3, 3 y 3, eso quiere decir que utilizaríamos una... todas las celdas tienen el mismo número se conoce como un diseño balanceado básicamente ¿no? Vamos con el ejemplo, dice lo siguiente. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilicen un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilicen nivel de significancia de 0.05. Vamos a irnos a nuestro Minitab y vamos a realizar primero, vamos a irnos a estadística, ANOVA, y lo primero que vamos a hacer es, en este caso como está, es una balanceada, vamos a irnos a balance de ANOVA. Aquí vamos a seleccionar lo que es, bueno, primero que nada vamos a irnos a estadística, ANOVA y vamos a hacer un análisis de medias. Vamos a darle OK. Vamos a seleccionar la desaceleración como factor 1 el tipo y factor 2 el tamaño. Alfa level aquí es de 0.05. En el problema nos dice que utilicemos un nivel de confianza de 0.05. Vamos a irnos aquí y vamos a dar OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos aquí básicamente un análisis de medias. En el primero es una interacción de efectos. Tenemos el tamaño automóvil y tipo automóvil divididos en extranjero y nacional. Asimismo divididos en compacto, grande y mediano, como podemos ver. Y si dejamos el mouse encima de los puntos, a ver si me lo permite, aquí está. Tenemos que para un extranjero compacto el valor es de 0.55 de la media. Uno grande es de 0.72, el mediano es de 1.2. En el caso del nacional, el compacto es de 0.5, grande de 0.7 y mediano de 1.2. De hecho, son muy similares las medias, como podemos notar en el caso de estos, solo que y como lo podemos ver, de hecho no pasa de los límites de control. En los efectos principales, en el caso de tipo automóvil, tenemos aquí las medias en el extranjero y en el nacional, que los puntos en rojo quiere decir que sobrepasan los límites de control y que están fuera de control básicamente esas medias. Mientras más grave, bueno, en este caso podemos ver que mientras más grande es el automóvil, como podemos verlo aquí, es menor el impacto que se obtiene en el pecho. ¿Por qué? Porque lo podemos ver aquí en el caso del tamaño del automóvil. En
En el caso del grande, como podemos ver, tenemos que es de 37.83. En el caso de un compacto es mayor el impacto que tenemos, es de 45, y en el caso de un mediano se encuentra hecho rozando la media, que es de 41.83. Y ahora vamos a hacer lo que es el ANOVA. Vamos a irnos a estadística, vamos a irnos a ANOVA y vamos a seleccionar una balanceada. En este caso seleccionamos la balanceada, como ya lo dijimos en la teoría, porque tenemos la misma cantidad de datos o nuestra muestra es del mismo tamaño. Y en base a esto pues elegimos una balanceada. En caso de que no fuese balanceada, podemos irnos aquí a General y elegimos un arreglo lineal general, un modelo lineal. En este caso, pues como ya lo dijimos, vamos a seleccionar una nueva balanceada. Vamos a en las respuestas seleccionar lo que es la desaceleración. Y como modelo vamos a seleccionar el tipo automóvil, tamaño del automóvil, y como tercer factor vamos a seleccionar tamaño del automóvil por el tipo por el tamaño, perdón. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1. Resultados, opciones. Vamos a darle OK. Y aquí lo tenemos. Nuestras gráficas residuales. Tenemos que se encuentran de manera normal, una distribución normal. Hay que recordar que los residuales básicamente los residuales son la cantidad que se alejan los puntos de una línea de regresión. En este caso pues están distribuidos de una manera normal. Tenemos aquí un histograma aquí con la campana de Gauss. Los datos se encuentran en el centro como debe de ser, y pues básicamente los puntos se encuentran bajo control. Ningún punto se encuentra fuera de control. Vamos a irnos aquí al análisis, y en base a lo que nos pedía, ¿qué era lo que nos pedía? Si había un efecto del tipo automóvil entre el extranjero y el nacional. En este caso podemos comparar con el análisis de desaceleración del pecho. Tenemos aquí que el tipo automóvil, una desviación estándar al cuadrado de 117.56, una media cuadrada de 117.56 y nuestro valor de P es 0.38. En este caso podemos determinar en base al valor de P que es menor al nivel de significancia, que es de 0.05. ¿Qué nos indica este valor de P? Bueno, este valor de P nos indica básicamente que existe un efecto significativo del automóvil en la desaceleración del pecho en fuerzas G. Es decir, esta desaceleración depende de si el automóvil es extranjero o nacional. Esto lo podemos determinar básicamente por el valor de P. Ahora, existe un efecto del tamaño del automóvil, o sea, compacto, mediano o grande. En este caso, nuestro valor de P en el factor del automóvil pues es de 0.60, que es ligeramente mayor que el nivel de significancia, que es de 0.05. Muy ligeramente. Entonces, esto nos sugiere que no hay evidencia suficiente para afirmar que el tamaño del automóvil afecta significativamente, en este caso, la desaceleración del pecho en fuerzas G, aunque está cerca de lo que es la significancia. Entonces, pues básicamente esa sería la respuesta a lo que nos plantea el problema. Primero, el factor en el tipo de automóvil, extranjero nacional, ya lo contestamos. 0.38 nuestro valor de P, lo cual es menor a la significancia. Quiere decir que sí depende la desaceleración de este automóvil, dependiendo si es extranjero o nacional. Y de igual manera contestamos que
que si existe un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil. No tenemos la evidencia suficiente. Y la interacción entre el tipo y el tamaño del automóvil, pues tenemos que es esta, que es nuestro valor de P nos da 0.717. En este caso, ¿qué nos da a entender con este valor de P? Que es mucho mayor a 0.05. Bueno, nos indica que no hay evidencia suficiente para que exista una interacción significativa entre el tipo y el tamaño del automóvil. Básicamente, el efecto del tamaño del automóvil en la desaceleración no depende del tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional o viceversa. Y en conclusión, podemos decir que en este caso existe un efecto significativo del tipo de automóvil en el caso de que sea extranjero o nacional, pero no se observa interacción entre el tipo y el tamaño. Básicamente, esa sería la respuesta a este problema. Vamos con el siguiente problema y dice lo siguiente. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes. Para las pruebas de choque se utilizan las unidades de medida HIC, por las siglas de Head Injury Condition, que presentan los criterios de estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto factor de renglón entre el tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Vamos a pasar estos datos a Minitab. Vamos a una pausa. Aquí los tenemos. Tenemos los mismos datos ya aquí en el Minitab. Vamos a hacer los mismos pasos. Primero vamos a hacer lo que es una prueba, un análisis de las medias. Vamos a seleccionar, vamos a dejarlo hecho igual, vamos a dar OK. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Voy a cambiar el título. Presentan lesiones de cabeza maniquíes por el choque. Lesiones de cabeza en Hicks. Está para que nos dé un poquito. Vamos a control E. En este caso vamos a poner lesiones. Y vamos a dar OK. Ahora sí. Vamos a aparecer aquí lo que es las lesiones. Igualmente tenemos, en este caso de la interacción de los efectos, tenemos que todos se encuentran dentro de nuestros límites de control. En el caso del tamaño del automóvil tenemos pues compacto, grande y mediano, tipo automóvil extranjero y nacional. Tenemos básicamente en el extranjero compacto de 13.16, una media. En el grande tenemos una media de 65.16 y en el mediano extranjero tenemos una media de menos 52. En el caso de un compacto nacional tenemos que es de 13.16, un nacional grande tenemos 65.1667 y en un mediano tenemos nacional tenemos menos 50, tenemos 52 positivo. Ahora, en este caso tenemos nuestros límites de control inferior y superior, menos 113.6 y 113.6. En los efectos principales del tipo de automóvil, pues tenemos de igual manera los datos dentro de nuestros límites de control. Y en el caso del tamaño del automóvil, pues de hecho ahorita podemos determinar que mientras el auto es más grande tenemos menos lesiones de cabeza en Hicks. Ahora vamos a hacer nuestra prueba ANOVA. Vamos a irnos a estadística, ANOVA, y vamos a irnos a una balanceada. ¿Y por qué? Porque pues es el mismo
es el mismo caso, en este caso del caso anterior, vaya que está balanceada, ya lo habíamos dicho. En caso de que no, pues podemos elegir una general, lineal, y vamos a darle OK. Aquí tenemos nuestra gráfica en la que tenemos nuestros puntos, nuestros residuos distribuidos. No se ve nada normal. Tenemos que los datos se reparten hacia los dos lados. Y tenemos también nuestro histograma, nuestra campana de Gauss. Pues nuestros datos se encuentran concentrados en el centro. En este caso, en esta gráfica, pues tenemos nuestros puntos distribuidos igual de manera normal. No hay ningún punto fallido o un punto que no pase la prueba. Y ahora vamos a analizar lo que es el pergamino. Sería a partir de aquí. Y tenemos lo siguiente. Bueno, lo primero que nos pide es el efecto del tipo automóvil, ya sea extranjero o nacional, en el problema. Nos pide aquí un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional. En este caso tenemos un valor de P 0.159, lo cual es mayor que nuestro nivel de significancia. Hay que recordar que nuestro nivel de significancia es de 0.05. Así nos lo pidió el problema. En este caso, como es de 0.159 y es mayor, indica que no hay evidencia suficiente para afirmar que el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, afecta significativamente a las lesiones en la cabeza de los maniquíes. Eso responde a la primera pregunta. Luego, ahora, el tipo de automóvil, tenemos un valor de P de 0.65. En este caso también es mayor a 0.05 nuestro nivel de significancia, por lo que no hay un efecto significativo del tamaño del automóvil en las lesiones de la cabeza. Es decir, las lesiones no dependen del tamaño del automóvil en este caso. Ahora, la interacción entre el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, que es la número 3 que tenemos aquí, que incluimos. Nuestro valor de P de igual manera es mayor a 0.05. Esto nos indica básicamente que no hay evidencia de la interacción que sea significativamente grande entre el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Y básicamente esto pues quiere decir que no depende del tipo de automóvil, ya sea nacional o extranjero. Y en conclusión, pues no hay efectos significativos de que el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil tengan la interacción entre ambos y las lesiones que existen entre los maniquís, ya que con un nivel de significancia de 0.05 los datos que obtuvimos no sugieren que influya significativamente en la medida de las lesiones. Y básicamente pues eso sería todo de mi parte. Buen día.